Hola, ¿cómo están? Soy Pau, tu mentora de Pilates. En este video vamos a hablar propiamente de la clase de Pilates y cómo pensarla, cómo armarla, cómo elegir los ejercicios, cómo darnos cuenta qué está necesitando algún alumno, qué ejercicio priorizar para esa persona, cómo trabajar, aunque sea una clase grupal, de la manera lo más personalizada posible. Yo siempre les digo a mis alumnas del instructorado que tienen que pensar la clase como si fuera una montaña, ¿sí? Que empieza con una base, empieza tranquilo, va aumentando su intensidad hasta llegar a un punto máximo, que ese punto máximo es lo que yo llamo el objetivo principal de esa clase particularmente, y que va descendiendo la intensidad hasta volver a la calma. Esa sería como una estructura más general de lo que es la clase. Como sabemos, la clase de Pilates teóricamente dura 50 minutos, pero obviamente que esto va a variar según vos, cómo quieras trabajar. Eso también es importante, dar la clase como vos crees que es mejor y te va a resultar también mejor darla y dar un mejor servicio. También va a depender mucho de si no es tu espacio y estás trabajando para algún gimnasio, de que ese gimnasio por ahí te pida un cierto tiempo. Hay lugares que piden de 45 minutos, hay lugares que piden que extiendan las clases a 1 hora. El tema de cómo empezar a calcular el tiempo. Esto también, el miedo de cuando recién empezamos a dar nuestras clases es, ay, si me sobra tiempo, ¿qué hago? ¿Qué le doy? ¿Qué no sé qué? ¿Qué bla, bla, bla? Bueno, vamos a hablar de todas estas cosas. Si estás empezando a dar tus primeras clases, es importante, y como consejo, y algo que a mí me sirvió cuando yo comencé a dar mis primeras clases, es realmente anotarlas, ¿sí? Obviamente que una clase tiene que estar programada y pensada, pero cuando son tus primeras clases, anotar todos los ejercicios que querés dar, ¿sí? Y incluso hacer como un paréntesis o un apartado, ¿sí? De ejercicios extras. Ejercicios de que si te sobró un poco de tiempo, ya los tenés pensado, porque por ahí calculaste un poquito mal el tiempo, qué sé yo, porque son las primeras veces. No te va a quedar ese bache en blanco porque tenés ya resuelto ese momento. Esto va a variar un poco si es Pilates Mat o Reformer. Así que vamos a hablar un poco a nivel general. Una duda que surge muchísimo en los alumnos cuando están haciendo el instructorado es, ay Pau, pero la entrada en calor, no hago movimiento articular, un poco de esto, como las típicas entradas en calor de por ahí cualquier otra actividad. La realidad es que según el método, no haces como esta entrada en calor de movilidad articular. Ahora, ¿podés hacerla? Sí, podés hacerla si a vos te da más seguridad de trabajar así con tus alumnos. Podés poner una pequeña entradita en calor tradicional de movilidad articular, un poco de flexibilidad, estiramiento. Va a estar bien. Hay muchos instructores que lo hacen. No es lo que teóricamente dice el método. Y en realidad esto también va a depender si por ahí das un pilates más clásico o das un pilates más contemporáneo. Yo no soy muy partidaria de un pilates tan clásico, pero tampoco como que me adhiero a todas esas fusiones nuevas de pilates y de hacer pilates con música fuerte y tipo en boliche, más o menos parece el estudio. No. Creo que soy partidaria de un punto medio entre el pilates clásico y el pilates contemporáneo. Soy partidaria de armar la clase en base a los principios y fundamentos del método. Eso tiene que ser la esencia de tu clase. Yo algo que digo es que si Pilates hoy en día estaría vivo, no daría el Pilates tal cual él lo creó en aquel entonces, porque la técnica siguió creciendo, se siguió expandiendo, siguieron llegando personas que por ahí ya eran o licenciados en deportes, kinesiólogos, bailarines con otros conocimientos, y realmente hicieron grandes aportes a lo que es el método y fue cambiando y creo que le sumó. Entonces, lo que
a mí me resultó también para tener mejores resultados en mis alumnos y mejores resultados en mis alumnos a los que los entrenaba y alumnos a los que les doy la certificación de Pilates, es poder trabajar y armar la clase en base a los principios. ¿Qué dicen los principios del método Pilates? Entonces, uno de esos principios y fundamentos es el trabajo desde la columna neutra, desde la posición neutra de la columna. Entonces, una de las cosas por las que va a empezar tu clase es indicarle al alumno el trabajo, la colocación neutra de su columna y que encuentre esa posición neutra para poder desarrollarla el resto de la clase. Después, siempre en la clase debe estar presente la respiración y las indicaciones de cómo respirar un movimiento, de cómo respirar un ejercicio, ¿sí? Entonces, sea el movimiento que sea, vas a dar e indicar cómo debe ser respirado. En la clase el alumno tiene que tener la posibilidad de concentrarse en el aquí y ahora, lo que está haciendo. Por eso digo que estas fusiones nuevas de Pilates, de dar clases con muchas luces, tipo música a todo volumen, no estaría siendo una clase propiamente dicha de Pilates, porque el tema de la concentración no podría estar, ¿sí? El alumno tiene que estar concentrado en lo que está haciendo y vos, como instructor, como instructora, tenés que llevar al alumno a que pueda concentrarse, a registrar ese cuerpo, a entender lo que está haciendo, a ver cómo es la ejecución del movimiento, la activación muscular, los empujes. Otro de los principios es el trabajo controlado, ¿sí? Acordate que este método antes se llamaba contrología y que el propio Pilates le llamó contrología, ¿sí? Entonces, el tema de trabajar de manera controlada, ¿sí? De que se refiere a estar sostenido también, ¿no? A no hacer movimientos por hacer, a saber que yo estoy, por ejemplo, direccionando, no sé, en este caso el brazo, ¿sí? Y por qué estoy haciendo eso. Y obviamente, si hay movimientos controlados, los movimientos deben ser precisos, ¿sí? No tiene que haber como confusión de cómo es la colocación, no tiene que haber confusión de por dónde pasa ese brazo o lo que sea, ¿sí? El movimiento tiene que ser preciso. Ahora, dentro de ese movimiento controlado, a la vez debe ser fluido, no tiene que ser como algo robótico y cortado, debe haber fluidez en el movimiento y que esa fluidez también está muy asociada con la respiración y tiene que venir con esa respiración de en qué momento se toma aire y en qué momento se exhala ese aire. Y por último hablamos un poco de la centralización, ¿sí? Recuerden que Pilates hablaba de el powerhouse, ¿sí? Que es lo que por ahí hoy en día se conoce más como el core, ¿sí? Entonces, este trabajo de toda la clase está llevado a lo que es nuestro centro. De ahí para trabajar a los extremos, ¿sí? El trabajar del centro hacia los extremos. Entonces, ¿cómo empiezo a pensar una clase? Empezar a pensar en lo que es la activación del abdomen, en la colocación de mis hombros, de mis omóplatos, otra vez la posición neutra, la pelvis, ¿sí? Para después trabajar movimientos de brazos, de piernas, ejercicios que involucren brazos, piernas, ya sea mat o reformer. Bien, esto está recontra resumido, pero digo, una vez entendido esto, esta sería la base de nuestra clase y ahí es cuando vamos a decir, bueno, ¿cómo empiezo? Por ejemplo, Pilates Mat, o sea, si me baso en el libro de Pilates, empieza con el 100, tiene un orden de ejercicios. Yo no soy partidaria de empezar con ese orden, pero cada uno recuerde que tiene la libertad de elegir. Lo que a mí siempre me funcionó es empezar a llevar al alumno la atención al cuerpo, la atención a la respiración, a la colocación de sus apoyos de la columna en la colchoneta o en el reformer si está en el reformer, ¿sí? Hacer algunos movimientos escapulares o localización, ¿sí? Y ubicación de las escápulas y de los hombros, ¿sí? Y
por lo general yo siempre empiezo con el puente, ¿sí? Para que empiece a activar su centro, a empujar los talones, a que se active toda la parte posterior del torso, ¿sí? Muchas veces le voy agregando una intensidad con elementos, ya sea banda elástica, aro mágico, esferas, ¿sí? Voy variando para después empezar con ejercicios mucho más complejos. Lo que en realidad va a determinar cómo empieces tu clase es que tengas bien en claro cuál es el objetivo de esa clase. Por ejemplo, si yo quiero ese día trabajar más algo que requiera fuerza, voy a elegir ejercicios en donde el alumno tenga que trabajar más su fuerza. Si yo ese día quiero trabajar más la flexibilidad del alumno, voy a elegir ejercicios donde el trabajo de la flexibilidad sea más intenso. Ahora, un paréntesis. Eso no quiere decir que por ahí, si voy a trabajar flexibilidad, no va a haber ejercicios de fuerza, o si voy a hacer ejercicios donde sean de más de fortalecimiento, no haya ejercicios de flexibilidad. Aparte porque hay ejercicios en pilates que son de ambas cosas, ¿sí? Entonces, digo, tengo que tener un objetivo principal y en base a esos objetivos es lo que voy a elegir los ejercicios. Bueno, ¿qué ejercicios? Tengo que pensar qué ejercicios son los que me van a ayudar a conseguir este objetivo, ¿sí? Para poder darnos cuenta de eso, previamente hay que hacer un análisis bien de los ejercicios y un estudio de los ejercicios, que en parte tiene que ver con pasar con el cuerpo, pero en parte tiene que ver con descifrarlo y decir, ok, ¿para qué usaría este ejercicio? ¿Sí? Eso se hace en el periodo de preparación, en el periodo del instructorado. Entonces, esa base, ¿sí?, de la pirámide o de la montaña, como les dije al principio, tiene que tener coherencia con ese objetivo, que es nuestro, objetivo máximo, que es la punta de la montaña, ¿sí? Y que luego vaya descendiendo la intensidad. Pero mi clase va a empezar, tiene el objetivo, no sé, trabajar flexibilidad, empieza con este ejercicio, llega a un ejercicio mucho más complejo, ¿sí? Y luego va descendiendo, ¿sí? Pero tiene todo el recorrido desde la flexibilidad, por decirlo, ¿sí? Ahora, otra pregunta que suele pasar mucho es, ¿cómo me doy cuenta qué está necesitando el alumno, cuáles tienen que ser los objetivos a trabajar con un alumno? Para eso es muy importante entrenar la observación. ¿A qué me refiero con entrenar la observación? Entrenar la observación es, ok, llevo un alumno a la clase y más allá de toda la información que ese alumno me pueda dar, como decirme que tuvo ciertas lesiones, operaciones o lo que sea, es pensar, ¿qué le falta a esta persona? ¿Por qué tiene esta postura? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué se mueve de esta manera? O, no sé, cuando está haciendo la clase, observarlo, ¿qué cosas les están costando? ¿Sí? ¿Cómo mejoraría eso que le está costando? ¿Sí? ¿Le mejoraría con flexibilidad? ¿Lo mejoraría con algún ejercicio de colocación? ¿Necesita más concentración? ¿Necesita más fuerza? ¿Sí? En base a eso, una vez que vos te puedas responder estas preguntas, y para mí la pregunta gatillo es, ¿qué está necesitando este cuerpo? En base a eso es que vas a trabajar con tus alumnos, es que vas a empezar a diseñar esa clase, ¿sí? Y algo que yo siempre aconsejo, las clases de pilates suelen ser grupales, pero la idea es trabajar lo más personalizado posible. Entonces, pensate una clase base y pensate esa clase básica o base, por decirlo de una manera, versión principiante, versión intermedio, versión avanzada, ¿sí? Y obviamente ahí vas a ir viendo en relación a los alumnos que vayan a tus clases, bueno, a este le doy la versión principiante, avanzado, y obviamente igual después vas a tener que, dentro de esas versiones, adaptar también a las posibilidades de cada persona, ¿no? Pero esa sería como la mejor manera de poder trabajar, ¿sí? Siempre la base de tu clase tienen que ser los principios y fundamentos. Y cuando te surjan dudas de qué puedo darle, ay, pero este ejercicio no le sale, entonces, ¿qué hago? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? La respuesta a resolver todas esas dudas te las van a dar los principios y fundamentos. Yo siempre digo que vos podés dar ejercicios de pilates, pero que tu clase puede que no sea una clase de pilates.
¿sí? Entonces, ¿qué hace que tu clase sea una clase de Pilates? Que esté dada en base a los principios y fundamentos del método, ¿sí? Entonces, por ahí, vos ves que un alumno necesita otro movimiento, que por ahí no es un ejercicio típico de Pilates, no te encasilles, porque encasillarte en solo movimientos de Pilates tampoco te va a ayudar, ¿sí? Y no te va a hacer ser buena profe, ¿sí? Sino encasillate en que tu clase esté pensada en base a los principios de este método tan maravilloso, ¿sí? Así que les voy a dejar en la descripción mis redes por si me quieren contactar y los vemos en nuestro próximo video.